Bienvenido a Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega, aquí en la ciudad de Miami, Florida. Y desde ya quiero animarte a que te mantengas en sintonía de este programa, porque hoy te vamos a dar las herramientas necesarias para empoderarte y llevarte a otro nivel en tu vida, sobre todo si estás expectante de algo nuevo que Dios tiene para ti. Y la primera clave, la cual te voy a dar, es salir de tu zona de comodidad y reinventarte. Qué tremenda palabra esta, pero bueno, sobre eso estaremos hablando con Juan Carlos Calderón, quien ha sido abogado con maestría en finanzas, pero no se quedó ahí. Ahora es el fundador de una de las academias de liderazgos más reconocidas. Además es conferencista, coach internacional y escritor. Bienvenido, Juan Carlos, cuéntame. Gracias, No pastor. te quedaste, eres abogado. Soy abogado de En profesión. Venezuela. En Venezuela. Pero seguiste estudiando y entrando en diferentes áreas. Ahora tienes una academia de liderazgo. Cuéntanos de eso. Bueno, yo decidí por cuenta propia estudiar Derecho, ¿ok? Y fui abogado durante muchísimos años. De hecho, me encanta el Derecho. Pero después de haber estudiado mucho, haber sido un profesor universitario, haber dado clases de maestría, etc., un día sentí, producto de un evento, que Dios me estaba hablando a hacer otra cosa. Siempre he estado ligado a temas de liderazgo y a temas de trabajo de formaciones de equipo. Siempre ha sido un tema, o siempre fue un tema recurrente en mi vida. Y un día, después de mucho pensarlo y de muchas reuniones familiares con mi esposa en ese momento, decidí que iba a dejar de ser abogado para realmente convertirme en lo que soy hoy, que es entrenador de Un líderes. entrenador de líderes. para- Ahora dime. Ajá. Cuéntame algo de la palabra reinventarme. ¿Por qué tenemos que reinventarnos? ¿Qué quieres decir tú con eso? Ok, reinventarse se puede resumir básicamente en una frase que es muy popular, ¿no? Si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada, ¿no? Ya está. Y reinventarse pareciera que es una palabra sencilla de decir, pero es bastante compleja, porque generalmente las personas son muy resistentes al cambio y son muy Hay resistencia. Hay resistencia. Entonces cuesta reinventarse. Cuesta reinventarse porque creo que para poderse reinventar, nosotros nos tenemos que hacer conscientes naturalmente de que tenemos que cambiar. Es decir, uno encuentra el tiempo en el que tiene que cambiar y hay dos momentos en los cuales uno tiene que tomar la decisión. Por eso es el salir de la zona de comodidad. Tal cual. Porque si te acomodas, te falta la visión de salirte de ahí y entrar en un reinvento, ¿no? Pero va a llegar un momento donde las circunstancias te van a obligar a cambiar, y cuando las circunstancias te obligan a cambiar, es mucho más doloroso y mucho más traumático tomar la Puede decisión. ser casi demasiado tarde. Puede ser tarde, siempre hay tiempo para reinventarse. Por eso puede ser casi demasiado Pero tarde. puede ser muy doloroso el cambio. Es decir, tienes que sacrificar muchísimas más cosas que las que tienes que sacrificar cuando tomas la decisión en el tiempo Ahí correcto. viene eso de, oye, te lo dije hace par de años atrás que tenías que hacer y tú no me hiciste caso. Tal cual. Y hay gente que se queda par de años, Sí. pasa muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Reinventarse es un proceso, no es nada más una decisión per se, ¿no? Tienes aquí en Miami también tienes una academia aquí. Sí, tenemos nosotros originalmente fundamos la escuela en Venezuela, la escuela de liderazgo de alto impacto. Hace 2 años yo resido aquí en la ciudad de Miami. Y el proceso más drástico de reinvención, por lo menos para mí en lo personal, fue cambiar toda la metodología de enseñanza, una metodología que era presencial totalmente en salones de clase, a convertirlo en formato digital, ¿no? Y eso, pues claro, y la gente no está acostumbrada a eso. El que fue educado en el formato tradicional le cuesta muchísimo migrar a una plataforma nueva. Quizás el que entró por primera vez en el formato digital le pareció maravilloso y fenomenal porque él dijo, oye, esto era lo que yo estaba esperando. Y así como van los años, va a ser más fácil esto, porque estamos acostumbrándonos que todo está ahí, en la televisión, el teléfono, el internet. Pero al principio, No, al principio me llamaron loco y me dijeron que Pero cómo era claro. posible que yo pretendiera hacer que la gente fuera a recibir las clases directamente desde una pantalla, ¿no? Y entonces obviamente hay una resistencia natural, pero hay un grupo de personas que dijeron, wow, si esto es lo nuevo, yo me voy a sumar. Y cuando los nuevos se suman al cambio o al reinvento, por decirlo de alguna manera, pasa algo como en el entorno, ¿no? Hay una sinergia emocional donde las personas comienzan a decir, oye, no era tan malo como lo que parecía. Claro. No era Ahora tan bien, terrible. Tenemos, en este país estamos en Estados Unidos, y sobre todo en Miami, pero no sobre todo en Miami, en todo Estados Unidos. Y aunque no solamente aplica para Estados Unidos, pero la inmigración.
tenemos muchos inmigrantes aquí. Tal cual. Pero claramente, no quiere decir que vienen todos para acá, van para diferentes países. El punto es que no importa donde tú vayas, pero claro, acentúa más difícil si donde tú vas el idioma es diferente. Pero de todas maneras, aunque el idioma sea el mismo, hay una situación de impacto que sí hay que reinventarse, ¿no? Sí, bueno, el primer paso creo que es darte cuenta de que vas a tener un impacto emocional, ¿no? O sea, desapegarte de todo eso, quitarte de tu corazón, tus apegos, tus querencias, tu tierra, tus amistades, tu familia. Es terrible, la comida sabe diferente, ¿no? Entonces, el proceso de reinvención es más un proceso de desaprender de alguna forma lo que tú traías en el disco duro y volver a aprender algo nuevo, porque aprendí, y a mí me tocó personalmente, ¿no? Aprendí que en el proceso de reinvención, cuando tú eres inmigrante, tienes una etapa donde tú traes una cantidad de información de lo que tú eras, de donde tú provienes, ¿no? Yo era abogado, yo era, ¿no? El yo era, ¿no? Y entonces ahí tú tienes, o como dice un amigo mío... Bueno, yo era y yo tenía, eso fue... No, dice, tú vienes como, tú presides YouTube. yo tuve, ¿no? Entonces tú traes ese disco duro y traes ese background y tú crees que a donde tú vas a llegar a hacer lo mismo. Y realmente no eres igual. Lo que hace es que esa cantidad de información que tú traes y de tus paradigmas, creencias, solamente va a funcionar en el momento de una emergencia, porque es como tú vas a reaccionar. Eso no dice que vas a morir de tus sueños. Algo de esto hablábamos. No vas a morir. Ahí es donde la gente tiene miedo, tiene temor, porque cree que porque puede empezar haciendo otra cosa diferente, su capítulo final va a ser diferente al que realmente yo siempre quise. Anheló, claro. Y no es igual. Yo creo que el caso más emblemático de todos los personajes históricos de la Biblia, creo que el que más se reinventó fue el mismo José, ¿no? A José, me encanta la historia porque él no había trabajado nunca porque era solamente el hijo consentido de su papá, ¿no? Y de repente un día le toca migrar a otro país, entrar en otras condiciones. ¿Y cómo emigró? Y llega... Lo inmigraron. Y la primera reinvención es cómo pasó de ser el mimado a convertirme ahora en esclavo, ¿no? Y llega para ese lugar, tuvo que haber aprendido el idioma, comienza a trabajar, lo venden como esclavo a la casa de Potifar. Potifar lo pone a trabajar de algo que él nunca había hecho, que era administrador. Entonces él se tiene que reinventar. Era el jefe de los criados, claro, realmente. Él tiene que comenzar a hacer cosas que no había hecho, pero él en su mente tenía claro lo que Dios le había dicho originalmente, ¿no? Y de ahí sale, pasa la escena con la esposa de Potifar, de ahí sale otra vez a la cárcel. En la cárcel es el administrador de la cárcel. Eso no era lo que él jamás había soñado. Luego en medio de la cárcel vuelve otra vez a interpretar el sueño. O sea que él siempre estuvo todo el tiempo reinventándose, haciendo cosas que no se parecían a lo que era el capítulo final, pero al final nos damos cuenta que todo lo que hizo le funcionó para llegar a donde tenía que llegar. Digamos que el proceso él lo vivió, el proceso de reinvención fue un proceso paulatino, consecuente, dinámico porque el reinvento es no más que una adaptación a una nueva temporada. A una nueva temporada. A una nueva temporada. Pero lo que estás diciendo son tan interesantes y tan importantes, porque indiscutiblemente él se adaptó, así como se reinventó. Pero no se acomodó. Porque sus sueños fueron mantenidos. Claro, y él decía, yo me imagino que él en toda su situación decía, esto no fue lo que Dios me habló. Aunque yo estoy haciendo esto no es lo que Dios me enseñó. Aunque pueda ser exitoso haciendo esto hoy, y que pareciera que es exitoso, porque lo era, porque lo que tocaba Dios el favor de Dios estaba con él. Y aunque pareciera exitoso... Ahora, esto no es automático. Esto no es automático porque como acabas de decir tú, no se acomodó. Quiere decir que nosotros tenemos la habilidad de acomodarnos y entonces sí puede cambiar nuestro sueño. Sí, claro. Y puede ser cancelado todo lo que nosotros teníamos, aunque Dios nos lo haya dicho, tenemos la responsabilidad de mantenerlo vivo en nuestro corazón, aunque estemos tomando una ruta que aparentemente sea diferente. No, y que yo creo que la tragedia más grande de la humanidad es, en primer lugar, como decía Miles Monroe, vivir una vida sin propósito, pero la segunda cosa más trágica creo que es ser exitoso en la asignación equivocada, es decir, que tú subes por las escaleras de un edificio y cuando llegas a la azotea te das cuenta de que ese edificio que te hace ver exitoso no era realmente para lo que habías nacido, ¿no? Claro. Y ahí tienes que reinventarte, tienes que volver a bajar por el mismo edificio y volver a subir por otro. Entonces, el proceso de reinvención es tan dinámico que cuando nosotros podemos desaprender, o sea, desarraigarnos lo viejo para poder traer lo nuevo que tenemos que aprender y le damos valor a lo que estamos viviendo, y le damos valor a la circunstancia que nos está enseñando algo,
en ese momento nosotros vamos a ser exitosos en la reinvención sin sacar del corazón lo que realmente nos llama o nos empuja a hacer lo que va a ser el capítulo final En el de nuestra ejemplo vida. que estamos hablando, que es de José, él era un hombre joven. Y sabemos, por ejemplo, yo llegué a este país con 14 años, me fue fácil aprender inglés, pero me hubiera sido más fácil si hubiera llegado a los 10 años. Lo que te quiero decir, mientras más joven, hay más facilidades de adaptación. Claro. Escuela de liderazgo de alto impacto. Esa es la escuela que tú realmente diriges. Juan Carlos Calderón, que está aquí con nosotros. Y ahí, bueno, ahí la enseñanza es básicamente la reinvención. ¿Cómo te reinventas? Y esto es tremendo porque antes salimos de la primera hora, perdón, y hablábamos de si había una edad límite que tú puedes decir, bueno, ya después de esta edad es dificilísimo que te puedas reinventar. Mira, ¿hay o no? No, yo creo que mientras el corazón esté latiendo y la persona tenga la certeza de cuál es el propósito de Dios para su vida, no existe tiempo, ¿no? Y de hecho, yo he tenido alumnos en la escuela de 65 y de 70 años, que a veces los mismos jóvenes preguntan, ¿y para qué ella habrá estudiado? ¿O por qué estará cursando un curso de liderazgo? Claro, ¿no? claro, ¿En qué lo va a poner en práctica? Y nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que Dios va a hacer con una persona. Entonces, mientras tú tengas claro tres palabras, ¿no? Que es la primera, es determinación. Si tú estás convencido y determinado a llegar a hacer algo, no importa la edad que tengas, lo vas a lograr. La segunda es que tengas compromiso. Tú tienes que comprometerte con tu sueño y tienes que comprometerte con el propósito que Dios depositó en tu vida para que tú puedas bendecir a miles de personas que están esperando que tú hagas algo. Porque a veces creemos que el propósito es para nosotros y el propósito es que Dios quiere hacer algo con otras personas y tú solamente eres el canal o el camino para que eso Tremendo ocurra. eso, tremendo eso. Y la tercera cosa es la recompensa. Si tú tienes en la mente clara la recompensa, la meta, dónde es el final, ¿cómo va a quedar el plato cuando tú te lo vas a terminar de comer después de que tú tienes todos los ingredientes en la mano? Generalmente los chefs hacen eso. Tú le dices, prepárame esto, él ya lo fijó en la mente y él comienza a buscar los ingredientes, pero el plato no está listo. Pero aunque él está trabajando, el plato siempre está terminado en su mente. Y yo creo que mientras tú tengas ese plato perfectamente preparado en tu cabeza, mientras tú sepas y tengas perfectamente diseñado la palabra que Dios te entregó, y que tú sepas cuál va a ser el capítulo final de tu vida, no importa el punto A donde te encuentres, o el punto B donde te encuentres, o el punto C, si tú tienes que llegar hasta un punto D o un punto H, la reinvención de todos los puntos intermedios, lo que va a hacer es solamente una estrategia o una jugada de Dios para llevarte hasta el punto donde tienes que llevar. Hay gente que quiere, pastor, saltar la reinvención, saltar el proceso, buscar atajos, y eso lo que trae es más problemas y más conflictos. Indiscutiblemente, muchos no entran en la reinvención porque se acomodan, como hablamos. Pero otros no se acomodan. Sin embargo, les cuesta, tal vez por orgullo, entrar en un periodo temporero de algo que nunca han hecho. Tal cual. Yo soy abogado, ¿cómo voy a trabajar en un restaurante? Yo soy médico, ¿cómo tú me vas a decir a mí ahora que voy a pasar de enfermero? De ayudante de enfermería, ni siquiera de enfermero. Entonces, ese orgullo, que es comprensible, pero no debe ser. Sí, tal cual. Lo que pasa es que Dios tiene sus métodos para... Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros somos rígidos como un paquete de espagueti. Y Dios lo va rompiendo a uno, el orgullo lo va partiendo espagueti por espagueti, hasta que uno decide decir ya no más. El orgullo es parte de quitarte la posibilidad de ver lo mejor que Dios tiene para ti. Es decir, nosotros creemos que lo que tenemos delante es lo mejor, pero Dios siempre tiene cosas mucho más grandes y mucho más importantes y mucho más valiosas que las que quizás nosotros estamos viendo. Ese orgullo temporal que tienes, este es un consejo que yo le doy a la gente, este orgullo temporal que tú tienes que te hace ver que lo que parece que estás haciendo no se parece, es simplemente la excusa de Dios para decirte, valora lo que tenías, pero necesitas vivir esto para poderle dar real valor a lo que te van a entregar. Claramente. Porque si no, tú crees que lo hiciste tú con tus propios medios, con tus propios mecanismos, con tus propios métodos, y eso pone el orgullo peor. Así que dentro de esa enseñanza y esa prueba, también tiene que ver que mejor que te muevas, porque vas a tener que comer si vas a hacerlo, o si no vas a tener que pararte en una fila para que te den sello para comprar alimentos. Tal cual, y el proceso lo vas a tener que hacer por las buenas o por las malas. Así que el orgullo puede llevarnos a quebrantar el plan divino que Dios tiene. Tal cual.
de esas áreas temporeras, ¿no? Sí, y el orgullo el orgullo es como el orgullo es la primera barrera que tenemos que romper antes de avanzar, ¿no? No sé, el temor nos paraliza y nos impide llegar a donde tenemos que llegar, pero el orgullo no nos deja avanzar porque creemos que nosotros nos lo merecemos. Entonces, de acuerdo como estás hablando, el reinvento no está limitado en sí, ni por edad, No. ni tampoco en áreas específicas, pues, personalmente y en relaciones y en todo, ¿no? Nosotros podemos reinventarnos y nos tenemos que reinventar diariamente en todas las áreas de nuestra vida. Para hacer. Inclusive en la forma en la que nosotros tenemos nuestros devocionales, tenemos que reinventarnos. A lo mejor la metodología que utilizabas antes para tener tu devoción o tu tiempo de oración ya hoy puedes reinventarte y ser mucho más eficiente a la hora de conectar con Dios. En la forma en la que tú te reinventas como padre. Cuando uno pasa de ser padre a ser abuelo, yo no lo soy, pero mi papá me dice que cuando tú eres abuelo, eres 2 veces padre. Entonces también en esa etapa de tu vida te tienes que reinventar porque tienes que aconsejar a tu hijo, pero también tienes que aconsejar a tu nieto. Y cambian las realidades en la familia, en los entornos. Cuando te vuelves abuelo, tienes que aconsejar a tu hijo y pelear con tu hijo porque queremos que haga lo que... Sí, queremos que siga haciendo lo que nosotros decimos. Y tenemos que reinventarnos nosotros mismos. Claro. En todas esas áreas también. Y queremos que los padres no traten a los hijos como los tratan, aunque los están corrigiendo, porque somos abuelos, ¿no? Entonces ahí todo esto es... Entonces los hijos me dicen, pero oye, papá, mamá, yo soy el papá de ella, yo soy el papá de él, déjame criarlo. Ahí, es tal cual, es así. Y entonces uno dice, yo te dejo, pero mentira, uno trata realmente de que hagan lo que uno quiere, porque uno, teniendo más experiencia y un doble amor, como ya es padre y abuelo, pero indiscutiblemente que Dios le da la unción al padre diferente al del abuelo. Tal cual. Y en las empresas, pastor, también funciona igual. O sea, en la manera en que se dirigen las compañías, no es lo mismo los mecanismos de venta que se utilizaban en los años 70 que los que se utilizan ahora. Si tú quieres mantener, y tenemos casos, N cantidad de casos de compañías que por no reinventarse tuvieron que cerrar por seguir con el capricho o seguir con la misma actitud de querer seguir haciendo las cosas como las venían haciendo hacía 20 o 30 años, ¿no? Y la misma dinámica de la vida. No funcionan. Funcionaron como fundamento digamos, el fundamento de lo que tú utilizaste te va a servir siempre, pero el método es lo que va a cambiar. Pero vemos en las iglesias. Tal cual. Años atrás era un órgano cuadrado tocando ahí nada más. Tal cual. Y para algunos pastores era pecado tener un drum, una batería, una guitarra eléctrica. Tal cual. Pero tenemos que comprender que va pasando el tiempo, gústele o no le guste a nadie, los viejos se mueren. Porque nadie quiere morirse. Sí, claro. Ay, no me haga no te hablo de eso, pero es la verdad. Pero es que vienen tus hijos y tus nietos con una sociedad extremadamente activa y agresiva. Entonces el evangelio es el mismo, pero el método indiscutiblemente hay que reinventarlo si queremos alcanzar a estos jóvenes que se metan en la iglesia a escucharnos y a recibir palabra, cuando en realidad si no hay una atracción, no vienen. Tal cual. Y hay algo que siempre enseño, ¿no? Que nosotros siempre tenemos una meta clara en la mente. Y para llegar a la meta siempre tenemos que tener un plan, ¿no? Entonces nos esforzamos tanto por hacer el plan y por elaborarlo y por producirlo y por presentar el plan, que si no llegamos a la meta, estamos tan enamorados del plan que lo que hacemos es que cambiamos la meta. Y entonces distorsionamos todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y el plan es la forma en la que tú vas a alcanzar la meta. Y hay multiformes y múltiples maneras de hacer lo que tienes que hacer en este momento, pero que puede cambiar y ajustarse y modificarse. O sea, la reinvención siempre es un proceso dinámico. El asunto es que hasta que no vives tu primera reinvención, no entiendes el valor de reinventarte. Hasta que tú no te quitas definitivamente esa coraza que te dice yo era, como hablamos al principio, o yo fui, o yo tuve, y decides decir, ahora voy a hacer, ¿no? Ahí es cuando empieza el avance. Ahí es cuando empieza el avance. Y yo siempre le digo a todo el mundo, y de hecho escribí un artículo hace meses sobre esto, que yo le decía a la gente en el post, yo le decía, ¿qué es más grande en tu vehículo, el parabrisas o el retrovisor? Porque nosotros generalmente siempre estamos mirando el pasado como algo que fuimos y anhelamos, y el retrovisor del vehículo es de este tamaño. Y el parabrisas es gigante, y tú tienes mucho más futuro que pasado. Correcto. Y si te enfocas todo el tiempo en mirar lo que tienes en el retrovisor y dejas de mirar... Choca.
Primero que vas a chocar, pero segundo que te vas a acostumbrar siempre a las luces de atrás. Exacto. Y no vas a ver el camino hacia donde tienes que ver. Entonces, parte de eso es darte cuenta que lo que está adelante siempre es lo mejor. Lo que viviste ya no lo puedes modificar. No lo que puedes. pasó ya no lo puedes cambiar. Háblanos de tu libro. Hablas de esto en tu libro. Háblanos de tu libro. ¿Qué libro? ¿Cómo se llama? El primer libro se llama El efecto laberinto, el viaje hacia un legado. Es un libro bien emotivo porque trata justamente, son 7 capítulos. Repite el título, porque tú hablas muy rápido. Los venezolanos hablan rápido. Más rápido que los cubanos. Efecto laberinto se llama, ¿no? ¿Efecto? Laberinto. 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 Y tiene 7 capítulos que son 7 procesos en los cuales yo creo que Dios te inserta dentro de un laberinto cuando descubres tu propósito de vida. Cuando Dios te muestra el propósito, Él no te lo entrega de una vez. Y te mete en un laberinto, ¿no? Y en ese laberinto te va llevando a una suerte de etapas que tú tienes que ir viviendo desde la antesala del laberinto, que es cuando Dios te llama, hasta la salida del laberinto. Yo te llevo por todo ese laberinto. Yo en lo personal lo viví. Obviamente tiene mucha referencia bíblica y tiene mucha referencia histórica, pero entendí que era una oportunidad para decirle a las personas que tú puedes estar en cualquier etapa del proceso, puedes estar estancado inclusive en cualquiera de esas áreas, y si te enfocas en lo que tienes que hacer, es posible que destranques esa etapa en la que te encuentras y salgas hacia adelante sin traumas y sin frustraciones, ¿no? Todos los laberintos tienen una entrada y tienen una salida. Hay personas en este momento que están en el laberinto. Sí, claro, todos estamos en un laberinto. En 30 segundos, ¿qué tú le puedes decir? Bueno, en 30 segundos lo que les podría decir es que todos los laberintos tienen cielos abiertos. Ningún Dios. laberinto tiene techo, porque si no, no hubieras la estructura. Y en el momento en el que tú decides que puedes mirar hacia el cielo y decirle al Señor que te metió dentro del laberinto, dame el camino de salida, en ese momento tú vas a poder encontrar la senda correcta, a pesar de que lo que ves son puras esquinas y paredes blancas, para poder caminar por ese camino que tienes que ir hasta llegar a la salida del laberinto. Eso indiscutiblemente muestra una gran confianza en el Señor. Tal cual. Y aquel que no confía en el Señor siempre va a ver la pared enfrente y no va a reconocer que hay una salida. Si sabes que el sueño te lo dio Dios, entonces la salida te la tiene que dar Dios. Exactamente. Si el sueño es tuyo, vas a tener que bregar con el laberinto tú solo y ver cómo haces para salir. Para salir del... Tal cual. Gracias, Juan Carlos Calderón. Tremendo. Bueno, y tú ya sabes, tenemos que volver a reajustarnos y reinventarnos para poder entrar o salir de donde estamos. Porque Dios tiene un plan de seguro para ti. Y ese plan que Dios tiene para tu vida, indiscutiblemente, Dios lo quiere llevar a cabo. Bueno, bendiciones a ti. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y bueno, en fin, tengo que salirme del aire ahora. Gracias por la sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega, aquí en Miami. Me despido de ti recordándote que todo es posible si puedes creer.